Carmen se despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y una sensación extraña en el estómago. No era dolor exactamente, pero algo le decía que algo no estaba bien. Durante meses había sentido esto mismo, ansiedad que llegaba sin avisar, acompañada de una molestia silenciosa en su abdomen que prefería ignorar. Lo que Carmen no sabía era que su estómago le estaba enviando señales que su mente no lograba interpretar. Quédate viendo el video completo porque lo que descubrió después la ayudó a entender que su ansiedad y sus malestares digestivos no eran dos problemas separados, sino una sola historia que su cuerpo llevaba años tratando de contarle. Carmen tiene 38 años. Trabaja en una oficina. Es madre de 2 hijos. Y como muchas mujeres de su generación, aprendió desde pequeña que lo correcto era aguantar y seguir adelante. Siempre ha sido la que resuelve los problemas de todos. La que sonríe, aunque se sienta agotada. La que dice, estoy bien, cuando claramente no lo está. Desde hace 2 años, Carmen vive con una compañía incómoda, la ansiedad. No es algo dramático ni evidente para los demás. Es más bien una sensación constante de inquietud, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Se despierta cansada, aunque haya dormido 8 horas. Durante el día siente el pecho apretado, especialmente cuando está en reuniones de trabajo o cuando los niños hacen mucho ruido. Por las noches, cuando finalmente se acuesta, su mente se convierte en una máquina de pensamientos que no para. Repasa conversaciones del día, se preocupa por cosas que tal vez nunca ocurran, y cuando logra dormirse, se despierta varias veces durante la noche sin razón aparente. Pero Carmen también tiene otros síntomas que ha aprendido a considerar normales. Casi todos los días siente el estómago hinchado después de comer. Tiene gases que la incomodan, especialmente por las tardes. Su digestión es lenta y pesada. A veces siente náuseas sin haber comido nada que pudiera causarlas. Y aunque todo esto la molesta, siempre encuentra una explicación. Es el estrés del trabajo. Es por comer muy rápido. Es normal a mi edad. Durante meses, Carmen manejó estos síntomas como si fueran dos problemas completamente diferentes. Por un lado, su ansiedad, que atribuía a las responsabilidades y el ritmo de vida. Por el otro, sus malestares digestivos, que pensaba que eran consecuencia de no comer bien o de tener el estómago delicado. Lo que Carmen no sabía era que su intestino y su cerebro estaban teniendo una conversación constante y que lo que sentía en su estómago era, en realidad, el reflejo de lo que ocurría en su mente. Para entender lo que le pasaba a Carmen, necesitamos hablar de algo que muchos desconocemos. Nuestro intestino no solo digiere la comida, también influye en nuestras emociones. Imagínate que tu intestino es como una segunda mente. Tiene su propio sistema nervioso, con más de 100 millones de neuronas. Por eso los científicos lo llaman el segundo cerebro. Y este segundo cerebro no está ahí solo para procesar lo que comes. Está constantemente enviando mensajes a tu cerebro principal sobre cómo te sientes. En el intestino viven billones de bacterias, hongos y otros microorganismos que forman lo que se conoce como microbiota intestinal. Esta comunidad de seres microscópicos es como una ciudad entera viviendo dentro de ti. Y cuando esta ciudad está en equilibrio, tú te sientes bien. Pero cuando hay desequilibrio, tu estado de ánimo también se ve afectado. Aquí viene lo sorprendente. El 90% de la serotonina, esa sustancia química que nos hace sentir felices y tranquilos, se produce en el intestino, no en el cerebro. Cuando tu microbiota está desequilibrada, la producción de serotonina se ve afectada, y esto puede generar ansiedad, tristeza, y esa sensación de inquietud constante que Carmen conocía tan bien. Además, existe una autopista de comunicación directa entre tu intestino y tu cerebro, llamada nervio vago. Este nervio es como un teléfono que nunca se desconecta, transmitiendo información constantemente en ambas direcciones. Cuando tu intestino está inflamado o irritado, envía señales de alarma al cerebro. Y cuando tu cerebro está estresado o ansioso, envía señales que alteran el funcionamiento digestivo. Por eso Carmen sentía ansiedad y malestares digestivos al mismo tiempo. No eran dos problemas separados, sino la misma historia contada por diferentes partes de su cuerpo. Cuando comemos alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, o cuando vivimos en estrés constante, alimentamos las bacterias dañinas de nuestro intestino. Estas bacterias producen sustancias que inflaman el intestino y envían señales de alarma al cerebro. Es como si tu intestino le dijera a tu mente, algo está mal aquí,
y tu cerebro responde con ansiedad, nerviosismo y esa sensación de que algo terrible va a pasar. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos interpretar estas señales. Pensamos que la ansiedad aparece de la nada, cuando en realidad nuestro cuerpo nos está dando pistas muy claras de que algo necesita atención. Carmen no era la única que vivía esta situación. Millones de personas experimentan síntomas que parecen no tener relación entre sí, pero que en realidad son manifestaciones de este desequilibrio entre intestino y cerebro. El primer síntoma que muchos ignoran es la ansiedad que aparece sin razón aparente. Carmen lo describía como sentir mariposas en el estómago, pero todo el tiempo. Es esa sensación de inquietud que no tiene un origen específico, pero que te acompaña durante el día como una sombra incómoda. Otro síntoma muy común es la sensación de opresión en el pecho. Carmen sentía como si le faltara el aire, especialmente después de comer. No era asma ni problemas cardíacos, pero su pecho se sentía apretado, como si algo le estuviera presionando desde adentro. Los problemas para dormir también son una señal importante. Carmen podía estar físicamente agotada, pero su mente no se desconectaba. Se quedaba despierta pensando en cosas que durante el día no la preocupaban tanto. Y cuando lograba dormirse, se despertaba varias veces durante la noche, a veces con náuseas o con la sensación de que había tenido pesadillas que no recordaba. La niebla mental era otro síntoma que Carmen había normalizado. Se sentía como si su cerebro estuviera envuelto en algodón. Le costaba concentrarse en el trabajo, se olvidaba de cosas importantes y sentía que su capacidad de razonamiento estaba disminuida. Pensaba que era cansancio o estrés, pero en realidad era su intestino inflamado enviando señales confusas a su cerebro. Los gases y la hinchazón diaria eran síntomas que Carmen consideraba normales, porque los tenía desde hacía tanto tiempo que se había acostumbrado a ellos. Pero lo que no sabía era que estos síntomas eran la manifestación física de un intestino que no estaba funcionando correctamente. Su microbiota estaba desequilibrada y las bacterias dañinas estaban produciendo gases y sustancias que la hacían sentir hinchada y molesta. La fatiga emocional era quizás el síntoma más difícil de explicar. Carmen se sentía cansada no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si no tuviera energía para sentir alegría o entusiasmo. Las cosas que antes le gustaban ahora le parecían aburridas o agotadoras. No era depresión clínica, pero sí era una sensación constante de desgaste emocional que no podía explicar. También experimentaba cambios de humor impredecibles. Podía estar tranquila en la mañana y explotar por una pequeñez en la tarde, o sentirse optimista un día y completamente desanimada al siguiente, sin que hubiera ocurrido nada en particular que justificara ese cambio. Otro síntoma que muchos ignoran es la sensibilidad a ciertos alimentos. Carmen había notado que después de comer determinados alimentos se sentía especialmente ansiosa o con malestares digestivos, pero pensaba que eran simple coincidencias. No se daba cuenta de que su intestino le estaba enviando señales muy precisas sobre qué alimentos estaban empeorando su estado. Lo más frustrante para Carmen era que cuando iba al médico, todos los exámenes salían normales. Su presión arterial estaba bien, sus análisis de sangre no mostraban nada preocupante, y físicamente parecía estar saludable. Pero ella sabía que algo no estaba bien, y esa sensación de no ser escuchada ni comprendida aumentaba su ansiedad. La realidad es que la medicina tradicional a menudo trata estos síntomas por separado, sin considerar la conexión entre intestino y cerebro. Se receta algo para la ansiedad, algo diferente para los problemas digestivos y algo más para el insomnio, sin entender que todos estos síntomas pueden tener un origen común. El momento de cambio para Carmen llegó de la manera más inesperada. Estaba esperando en la sala de espera del médico cuando escuchó a dos mujeres conversando. Una le contaba a la otra cómo había mejorado su ansiedad cambiando su alimentación y cuidando su salud intestinal. Al principio Carmen pensó que era una de esas conversaciones sobre dietas de moda, pero algo en el tono de voz de esa mujer la hizo escuchar con más atención. Hablaba de síntomas que Carmen conocía muy bien. Ansiedad sin razón aparente, problemas para dormir, sensación de hinchazón, fatiga emocional. Esa noche, Carmen no pudo dejar de pensar en esa conversación. Por primera vez en meses, se permitió considerar la posibilidad de que su ansiedad y sus malestares digestivos estuvieran relacionados. Se dio cuenta de que había estado tratando de solucionar dos problemas que en realidad eran uno solo.
Empezó a recordar patrones que había ignorado. Notó que su ansiedad empeoraba los días que comía mucha comida procesada o cuando saltaba comidas. Se dio cuenta de que se sentía especialmente ansiosa después de comer dulces o tomar mucho café. Y también recordó que los días que se sentía más tranquila eran aquellos en los que había comido de manera más consciente y relajada. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sintió esperanzada. No porque hubiera encontrado una solución mágica, sino porque finalmente entendía que su cuerpo le había estado hablando todo este tiempo. Solo que ella no había sabido escuchar. Carmen tomó una decisión. En lugar de seguir ignorando las señales de su cuerpo, iba a empezar a prestarles atención. No necesitaba cambios radicales, ni dietas estrictas. Solo necesitaba empezar a cuidar su intestino con la misma atención que le daría a cualquier otra parte importante de su cuerpo. Carmen comenzó su proceso de sanación con cambios simples pero consistentes. El primer cambio que hizo fue algo tan básico como comer más despacio y sin distracciones. Durante años, Carmen había comido mientras trabajaba, mientras veía televisión o mientras revisaba su teléfono. Su cuerpo nunca había tenido la oportunidad de prepararse adecuadamente para la digestión. Ahora, decidió que al menos una comida al día la haría en silencio, prestando atención a lo que comía, masticando lentamente y saboreando cada bocado. Este cambio tan simple tuvo un efecto inmediato. Carmen notó que se sentía más satisfecha con menos comida, que su digestión era menos pesada y que esa sensación de ansiedad que a menudo aparecía después de comer había disminuido considerablemente. El segundo cambio fue reducir gradualmente los alimentos ultraprocesados y los azúcares refinados. Carmen no hizo una dieta estricta, sino que empezó a leer las etiquetas de lo que compraba y a elegir opciones más naturales. Cambió las galletas procesadas por frutas, las bebidas azucaradas por agua con limón y las comidas rápidas por preparaciones caseras simples. Lo sorprendente fue que no solo su digestión mejoró, sino que su estado de ánimo también cambió. Se sentía con más energía durante el día y su ansiedad nocturna había disminuido considerablemente. Carmen también incorporó infusiones relajantes a su rutina diaria. Empezó a tomar té de manzanilla después de las comidas, agua de jengibre cuando sentía el estómago pesado, y té de menta cuando tenía gases o hinchazón. Estas infusiones no solo calmaban su sistema digestivo, sino que también le daban momentos de pausa y relajación en medio de su día agitado. Uno de los cambios más importantes fue incluir alimentos que nutrieran su microbiota intestinal. Carmen aprendió sobre los prebióticos, que son alimentos que nutren las bacterias buenas del intestino. Comenzó a incluir más avena en su desayuno, chía en sus batidos y yogur natural con probióticos vivos. También empezó a comer más alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y legumbres. No lo hizo de manera drástica, sino que gradualmente fue incorporando estos alimentos a sus comidas habituales. Notó que su digestión se volvía más regular y que la sensación de hinchazón constante había desaparecido casi por completo. Pero quizás el cambio más poderoso fue algo que Carmen nunca había considerado: aprender a respirar antes de comer. Descubrió que cuando respiraba profundamente 3 veces antes de cada comida, su cuerpo se relajaba y se preparaba mejor para la digestión. Esto también la ayudaba a estar más presente y consciente de lo que iba a comer. Carmen también estableció horarios más regulares para sus comidas. Durante años había comido a horarios muy irregulares, a veces saltándose comidas y otras veces comiendo en exceso. Ahora trataba de comer a las mismas horas cada día, lo que ayudó a regular su sistema digestivo y a reducir la ansiedad que sentía cuando tenía mucha hambre. Además, Carmen comenzó a prestar atención a cómo se sentía después de comer ciertos alimentos. Llevó un diario simple donde anotaba qué había comido y cómo se había sentido emocional y físicamente después. De esta manera, descubrió que ciertos alimentos le producían más ansiedad que otros, y pudo ajustar su alimentación de manera personalizada. Otro cambio importante fue crear un ambiente más relajado para sus comidas. Carmen estableció que la mesa familiar fuera un espacio libre de teléfonos y televisión, donde pudieran conversar y disfrutar de la comida sin distracciones. Esto no solo mejoró su digestión, sino que también fortaleció los vínculos familiares. Carmen también aprendió a escuchar las señales de hambre y saciedad de su cuerpo. Durante años había comido por horarios o por ansiedad, sin prestar atención a lo que su cuerpo realmente necesitaba. Ahora empezó a comer cuando tenía hambre real y a parar cuando se sentía satisfecha.
no cuando el plato estaba vacío. Finalmente, Carmen incorporó momentos de pausa y agradecimiento en su rutina diaria. Antes de cada comida, se tomaba un momento para agradecer por los alimentos que iba a recibir. Este ritual simple pero poderoso la ayudaba a conectar con su cuerpo y a generar emociones positivas alrededor de la comida. Incorporó momentos de pausa y agradecimiento en su rutina diaria. Antes de cada comida, se tomaba un momento para agradecer por los alimentos que iba a recibir. Este ritual simple pero poderoso la ayudaba a conectar con su cuerpo y a generar emociones positivas alrededor de la comida. 3 meses después de comenzar estos cambios, Carmen se dio cuenta de algo extraordinario. La ansiedad que había sido su compañera constante durante 2 años había comenzado a desvanecerse gradualmente. No desapareció de la noche a la mañana, pero sí se volvió más manejable y menos constante. Sus noches eran más tranquilas. Podía acostarse sin que su mente se convirtiera en una máquina de pensamientos acelerados. Su digestión había mejorado notablemente, y esa sensación de hinchazón y malestares constantes había desaparecido casi por completo. Pero lo más importante era que Carmen había aprendido a escuchar a su cuerpo. Ahora entendía que cuando se sentía ansiosa sin razón aparente, su intestino le estaba enviando una señal. Y en lugar de ignorar esa señal, había aprendido a responder con cuidado y atención. Carmen se dio cuenta de que durante años había estado viviendo desconectada de su cuerpo. Había aprendido a ignorar las señales de hambre, de cansancio, de estrés y de malestar. Había normalizado sentirse mal porque pensaba que era parte de ser adulta y tener responsabilidades. Pero ahora entendía que cuidar su intestino no era solo cuidar su digestión, sino cuidar su bienestar emocional completo. Había descubierto que la sanación no siempre requiere medicamentos o terapias complicadas. A veces, la sanación comienza con actos simples de amor propio, como comer despacio, respirar profundamente, o elegir alimentos que nutran tanto el cuerpo como las emociones. La historia de Carmen nos enseña algo profundo. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría innata. Está constantemente enviándonos información sobre lo que necesita para estar bien. El problema es que hemos aprendido a ignorar estas señales, a considerarlas normales o inevitables. Pero cuando empezamos a escuchar con atención, cuando tratamos nuestro cuerpo como el aliado que es en lugar de como un enemigo que hay que controlar, algo mágico comienza a suceder. Empezamos a entender que la ansiedad, los malestares digestivos, el insomnio, la fatiga emocional, no son fallas de nuestro cuerpo, sino mensajes que necesitan ser escuchados con compasión. La conexión entre intestino y cerebro nos recuerda que somos seres integrados. No somos una mente que vive en un cuerpo, sino un sistema complejo donde cada parte está conectada con las demás. Cuando cuidamos una parte, estamos cuidando el todo. Carmen entendió que la sanación no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día. Cada comida consciente, cada respiración profunda, cada momento de pausa y agradecimiento, son pequeños actos de sanación que se van acumulando hasta crear una transformación profunda. La historia de Carmen también nos enseña que no estamos solos en esto. Millones de personas viven con ansiedad sin explicación aparente, con malestares digestivos que consideran normales, con fatiga emocional que atribuyen al estrés. Pero cuando empezamos a entender la conexión entre intestino y cerebro, cuando empezamos a cuidar nuestro cuerpo de manera integral, descubrimos que la sanación es posible. El cuerpo siempre habla, pero a veces no lo hace con dolor físico evidente, sino con ansiedad que no entendemos, con malestares que normalizamos, con señales sutiles que hemos aprendido a ignorar. Aprender a escuchar estas señales, a responder con cuidado y atención, es un acto de amor propio que puede transformar completamente nuestra calidad de vida. Si algo de esta historia resuena contigo, si te has sentido identificado con los síntomas de Carmen, si has vivido con ansiedad sin explicación aparente o con malestares digestivos que has normalizado, quiero que sepas que no estás sola. Tu cuerpo no te está traicionando, te está hablando. Y cuando empiezas a escuchar con compasión, cuando empiezas a cuidar tu intestino y tu bienestar emocional como partes de un mismo sistema, la sanación se vuelve posible. Aquí hay espacio para entenderte, sin juicios y con compasión. Porque todos merecemos vivir en un cuerpo que se sienta como un hogar, no como un campo de batalla. Y esa transformación puede comenzar hoy, con un simple acto de amor propio. Decidir escuchar lo que tu cuerpo te está tratando de decir. Nos vemos en el próximo video.